En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se construye una incubadora casera de principio a fin. Una incubadora casera de cartón y cuya fuente de calor que vamos a utilizar será una bombilla. En nuestro canal principal, Incubadoras Caseras, hemos hecho esta y varios modelos más de incubadoras caseras explicadas todas paso a paso. Aquí arriba tienes el enlace de nuestro canal principal. Y no solo vamos a explicar cómo se hace de principio a fin esta incubadora casera, sino que también, para comprobar su funcionamiento, haremos un seguimiento de incubación en ella de 12 huevos de gallina. Encima de nuestra mesa de trabajo todo lo que va a formar parte de nuestra incubadora en este primer vídeo en el día de hoy. Aquí tenemos esta caja de cartón que será nuestra incubadora, este será el tamaño de nuestra incubadora, y aquí tenemos estas dos cajas de cartón un poco más fuerte, que cortándola nos servirá para reforzar la estructura de lo que será la incubadora. Aunque sea una incubadora en una caja de cartón, no quiere decir que tenga que ser totalmente frágil ni nada por el estilo. Intentaremos hacerla lo más fuerte posible y le dedicaremos todo el tiempo que haga falta para que esta incubadora salga bastante bien, ya que después, una vez que finalicemos este proyecto, nuestra intención, igual que hicimos con las anteriores incubadoras, será de probarla para ver qué efectividad tiene. No podemos olvidar la cola del carpintero para hacer los pegues y las uniones de las distintas partes que le vayamos a añadir a nuestra incubadora en caja de cartón, y por supuesto un palo que nos sirva, o una regla para que nos sirva para hacer las medidas más o menos aproximadas, y por supuesto un cuchillo y unas tijeras que nos servirán para ir cortando y dando forma a nuestra incubadora en caja de cartón. Esta es nuestra caja de cartón, esta será prácticamente la medida de nuestra incubadora. Aquí en la base, esta será la capacidad de nuestra incubadora, yo calculo que alrededor de unas 2 docenas de huevos, y ya digo, vamos a comenzar a hacer una incubadora en caja de cartón porque sois muchos los que nos habéis pedido que la hagamos de esta forma. No la queremos hacer corriendo, y dentro de que es una incubadora que va a ser en una caja de cartón, vamos a intentar hacerla lo mejor posible. Por lo pronto vamos a comenzar cortando un cuadrado de cartón y pegando lo que es la parte trasera para que tenga más consistencia y tenga más fuerza la estructura de cartón de la caja. Vamos a colocar la caja de esta forma para marcarla y poder cortar un recuadro que nos servirá para pegarlo a nuestra caja de la incubadora y dar más fuerza todavía a la estructura de cartón. Marcamos también este lateral. Y ahora, en un momento, vamos a cortar. Pues bien, vamos a cortar el cartón. Este cartón es mucho más duro, más resistente que el de la incubadora, lo que hará que le dé mucha más fuerza. Y hacemos el último corte y ya nos quedamos con el cuadrado. Antes de colocar el cuadrado de refuerzo que hemos cortado anteriormente, vamos a reforzar con la cola pues las partes de la caja para que no se nos abra y así tenga cada vez más fuerza una vez que se pegue, ¿vale? Con esta cola me gusta más trabajar con la cola que con siliconas, porque de la cola de carpintero, cuando una el cartón, esto ya pues no se suelta, a no ser que tengamos que romperla, ¿no? Eso ya quedará fuerte. Y ahora vamos con la otra parte, con la cual haremos lo mismo. Con tranquilidad, no importa que se haya venido para arriba la otra parte, ahora la volveremos a poner en su sitio, pero ya digo que es importante que la dejemos bien reforzada, ¿vale? Estas dos partes, una vez que la cola haga su trabajo y la dejemos esperar un tiempo, ya no se va a mover. Y ahora, a continuación, pues llenamos toda esta parte sin miedo, porque ahora le pondremos la tapa que hemos cortado de refuerzo
y ahora sí que quedará completamente fuerte la estructura. Con esto ya no se moverá. Le pondremos algo de peso para que no se venga para arriba como está haciendo ahora y ya no tendremos ningún problema. Después también en las esquinas la reforzaremos, ya si quieres puedes hacerlo con silicona o algo que tape más, pero que con la cola también viene muy bien. Ahora cogemos la tapa y es cuando apretamos para que se quede bien fuerte. Ahora es cuando ya, con la cola que le hemos echado a la base, más este cartón, la parte de atrás de la incubadora quedará muy fuerte. Ahí se ve. El fondo ya está mucho más fuerte porque el cartón que le hemos puesto es cartón más grueso, más resistente, y aunque ustedes no lo podáis apreciar a través de la imagen, la caja ha cogido mucha más fuerza, más consistencia. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de adelante. Vamos a coger y estas 4 partes vamos a cortarlas y vamos a dejar aproximadamente unos 2 centímetros de cada lado para hacer un enmarcado a lo que es la puerta de la incubadora, a lo que va a ser la puerta. Y después cortaremos otra tapa de la dura, del cartón duro, y lo pondremos, ya veremos de qué forma, abatible para que sea la puerta de nuestra incubadora. Hecho que aproximadamente unos 2 centímetros, este listón tiene esa distancia, pues nos va a servir para marcar las 4 partes, ¿veis? Hemos marcado primero esto es lo que vamos a dejar, hacemos lo mismo con todos los laterales, con los 4 laterales, y ese será el enmarcado que le dará más fuerza a lo que es la parte frontal, ¿vale? Dentro de lo que cabe, estamos trabajando con cartón, dentro de lo que cabe y de lo que esté en nuestra mano, pues haremos que la caja sea lo más resistente posible, porque evidentemente si vamos a dedicarle un tiempo a nuestra incubadora de cartón, si vamos a dedicarle también un dinero, pues qué menos que intentar que nos dure el máximo tiempo posible. Marcamos esta última y ahora los vamos a cortar los 4. Ahora los cortamos con las tijeras, unas tijeras que tengamos a mano que nos vayan medio bien, y cortamos el cartón que no nos va a servir, por lo menos para esto. ¿Veis? Y lo mismo que hemos hecho con este lateral, vamos a hacer también con los otros 3 que nos quedan. Ya hemos cortado las 4 tapas de la caja y queda de la forma que aquí veis, ¿vale? Esto vamos a pegarlos ahora en los 4 extremos y le dará fuerza a la parte delantera, que es a lo que vamos a dedicar ahora nuestros esfuerzos, a la parte delantera y a las uniones con lo que será la puerta. Una vez que hagamos las uniones, que ahora te voy a decir cómo la vamos a hacer, después cortaremos cartón del que hemos utilizado antes, que es más fuerte, y le haremos un enmarcado para que coja fuerza a la hora de hacer la unión de la puerta y para que no pierda pues la cantidad de aire caliente menor posible una vez que esté funcionando nuestra incubadora. Cogemos la cola de contacto, cola de carpintero, depende cómo se llame o se le diga en tu zona, y vamos a hacer las 4 uniones ayudados de unos alfileres, como le decimos aquí, o pinzas para la ropa. Con esto afianzamos y lo dejamos que el tiempo vaya haciendo su trabajo, ¿vale? Aquí tenemos una y así iremos haciendo poco a poco con las 4 esquinas, ¿vale? Ya después vendrá el reforzamiento con cartón más grueso, más gordo, para que la unión vaya quedando cada vez más fuerte. Ahí tenemos la segunda. Y hacemos lo mismo con las 2 que nos quedan, ¿vale? Ya después lo que son los orificios, las esquinas y demás, les iremos dedicando su tiempo y las iremos cerrando y reforzando. No se nos puede quedar nada al azar. Todo lo que podamos hacer ahora lo dejamos ya terminado. Y vamos con la última, que es la que nos queda, y hacemos la misma operación, ¿vale? La cola de contacto, cola blanca,
y esto cuando seque se quedará perfecto. Ya tenemos la unión de las 4 esquinas y este será el enmarcado que nos quedará para hacer la puerta de nuestra incubadora. En este primer vídeo lo que quiero que tengáis claro es el concepto. Ya esta estructura ha cogido mucha más fuerza. Evidentemente es de cartón, hay que tener cuidados que no hay que tener con otras incubadoras. A mí la verdad es que el cartón me da mucho respeto porque estaremos hablando con un elemento de calor dentro de ella y el cartón evidentemente prende más fácil si cometemos algún error, ¿no? Es lo que tenemos que intentar a la hora de diseñar estas incubadoras en caja de cartón. Esta, en este caso concreto, que es la nuestra. Lo mismo que hicimos con la parte trasera para reforzarlo, vamos a medir la parte delantera. La cortamos igual y aprovechamos este cartón que es más fuerte. Ahora el otro lateral y hacemos la misma operación que hicimos en la parte de atrás. Ya estamos casi terminando de cortar el cuadrado, lo cortamos y seguimos. Aquí está el cuadrado que vamos a utilizar ahora. Ahora hemos dibujado un enmarcado a la caja de cartón, a la tapa, y vamos a hacer el enmarcado para después unirlo a la parte frontal de la incubadora, ¿vale? La vamos a hacer un poquito más ancha, ¿eh? Ahora no tiene que quedar todo exacto, ya después cuando esté todo colocado y pegado, pues cortaremos los rebordes que hayan quedado así sobrantes y demás. Ya perfeccionaremos después cuando tengamos la caja hecha una pieza y la cola haya hecho su función. Y este es el último lateral para que veáis lo que hemos hecho y así con las imágenes quede más claro qué es lo que estamos haciendo. Aquí lo tenemos y este es el enmarcado que yo quería sacar, que es el que quería que vierais. Es de cartón más resistente y le dará mucha más fuerza, más consistencia al frontal de nuestra incubadora. Ya le hemos quitado las pinzas en las 4 esquinas y mira, la incubadora ya sí que está teniendo más fuerza cada vez, aunque sea de cartón. Ya después la pintaremos y la imagen será otra y cuando le pongamos la puerta con la ventanita pues tendrá todavía mucho mejor vista. Ahora lo que vamos a hacer es, pues cortamos el enmarcado de cartón ya más duro y la intención es de ponerla aquí de esta manera. Le pondremos las pinzas, que duda cabe también, y la pegaremos para que así la parte delantera tenga más consistencia todavía a la hora de poner la puerta. La puerta, si te digo la verdad, todavía no tengo claro cómo la vamos a poner, si con bisagras, si abatible, en fin, ya lo veremos, ya lo iré pensando a lo largo de estas 2 semanas que tenemos para el siguiente vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es afianzarla igual con la cola y después con las pinzas de la ropa. Comenzamos a echar cola, abundante cola por todo el filo, porque ahora pegaremos lo que es la parte que ya tenemos cortada y preparada y la sujetaremos con la pinza de la ropa para que tenga mucha más consistencia el enmarcado que le haremos a nuestra incubadora, ¿vale? Esta cola tarda en secar, pero en el momento que seque te aseguro que le dará mucha fuerza a la parte delantera, que es lo que necesitamos. Ya la parte de atrás se ha quedado muy pero que muy fuerte. Y ahora colocamos la tapa y afianzamos, ¿vale? No te preocupes porque no quede a lo mejor perfecta, que ya después iremos poniéndola y cortando los sobrantes y poniéndolo en condiciones. Ahora mismo lo principal es que vaya quedando bien, ¿vale? Ponemos nuestras pinzas de la ropa y con esto quedará perfecto, ¿vale? Miraremos las pinzas que tenemos y ya digo que esto quedará perfecto. Ahí. Ya después, en el siguiente vídeo, pues reforzaremos, pintaremos y por supuesto daremos el toque que le hace falta a nuestra incubadora para que quede lo mejor posible. Ya cuando entremos en la parte del termostato, el tema de cableado, la bombilla, porque para esta incubadora utilizaremos una bombilla, no le pondremos resistencia de silicona, porque veo que tenéis muchos problemas en muchos lugares para obtener
para conseguir una resistencia de silicona. Y es lo que siempre os digo, no obsesionaros con la resistencia de silicona. Yo me tiré muchísimos años, cuando aquí también había problemas para encontrar la resistencia de silicona, utilizando bombillas normales. Y las bombillas dan muy buenos resultados, o sea que no tendremos ningún problema en el resultado final porque utilicemos bombillas de las normales. Esta es la caja donde vamos a hacer nuestra incubadora, ya muy pero que muy resistente, aunque creáis que no, es cartón, pero cuando ya se queden las uniones perfectas, se queden ya bien pegadas con todo este trabajo que hemos hecho con las pinzas de la ropa, con los alfileres como decimos aquí, reforzaremos el interior con más cola, echaremos cola en todos los filos para matar los cantos del cartón, como aquí decimos, para sellar estos cantos que se quedan por aquí del cartón, las esquinas y demás, para que no haya ninguna salida del aire. ¿El por qué? Porque esta incubadora va a haber que hacerle muy poca renovación de aire, porque la puerta, al ser cartón, por muy bien que la queramos hacer, seguro que va a tener escape de aire caliente, seguro. Ya veremos cómo queda, pero tampoco nos vamos a obsesionar con ello, y viendo el aire que se escape por la puerta, pues le haremos más ventilación aparte o no. Yo creo que va a necesitar muy poquita. Por hoy, esto es todo. Ahí tenéis las uniones, las hemos sellado con la misma cola de carpintero, con la misma cola blanca, se queda perfectamente y la hacemos lo más hermética posible, ¿no? Lo puedes hacer con silicona o con cualquier otro producto que haga que el sellado sea perfecto. Pero ojo en el interior, porque si resulta tóxico podemos tener problemas. En esta vista se ve mucho mejor el tema de dentro de la caja, las uniones, como veis. Hay algunos agujerillos que se han quedado cuando ya la cola se ha absorbido por el cartón, pero que queda muy bien y queda mucho más consistente después de ponerle esa cola extra. Como podéis comprobar, también por aquí por el exterior, en las uniones, le hemos aplicado la cola y mira de qué forma queda. Queda fuerte porque el cartón es un material poroso y la cola ahí actúa mucho mejor y queda, ya te digo, lo más hermético posible. Y si nos vamos a esta esquina, aquí se puede comprobar cómo este es el cartón normal. Y aquí le hemos aplicado cola y se queda ya muchísimo más duro el cartón. Se lo hemos puesto a dos laterales, a este y al otro extremo. ¿Por qué? Porque en este lateral vamos a poner las bisagras y en el otro le vamos a poner el cierre. Entonces aquí ya, con la dureza que tiene ya esta parte, después de haberla reforzado con cola, podremos poner tornillos para que la puerta quede abatible y quede perfectamente, aun siendo cartón incluso. Y mirad las cosas que tengo sobre la mesa, evidentemente el bote de cola que estamos utilizando para pegar el cartón. He cogido unas bisagras de aluminio que tenía por ahí, que son las que vamos a utilizar para la puerta. Son grandes, son las que tenía, pero pesan muy poco porque ya digo, son unas bisagras que se utilizan en tema de ventanas de aluminio y demás, y van a venir bastante bien, así las reutilizo, ¿no? Por supuesto, los tornillos de rosca de madera que van a agarrar fuerte en el cartón, en ese cartón que vamos a reforzar con cola. Y mira, he pillado un marco de fotografía en un bazar. No es porque vaya a poner encima ninguna foto ni demás, sino porque vamos a utilizar el cristal que trae para concretamente la puerta de la incubadora. La vamos a hacer lo más bonita y llamativa posible. Es un cristal, es un marco que mide 18 por 24, va a ser una buena ventanita la que le vamos a poner, ¿no? De aquí lo que vamos a utilizar va a ser el cristal. Y como cierre vamos a utilizar este imán que se utiliza en los muebles, ¿no? Sobre todo en armarios, cajoneras y demás, y es un imán que ponemos la chapa en la puerta y la parte de imán la pondremos dentro y mira la fuerza que tiene, ¿no? Tendremos que idear una forma de colocarla porque este imán es muy fuerte y a fuerza de abrirla y cerrarlo, como estamos hablando de cartón, pues evidentemente se va a deteriorar. Así que lo pondremos no muy cerca, sino simplemente retirado para que la puerta permanezca cerrada y no se abra una vez que la dejemos en esa posición, ¿no? Pues con esto vamos a intentar darle la mejor imagen posible a nuestra incubadora en caja de cartón. Pues aquí tenemos sobre la mesa trocitos de cartón que hemos cortado en pequeños rectángulos por una sencilla razón. Esta es una parte de la bisagra que tenemos que atornillar
a la caja y hemos cortado estos rectángulos que vienen perfectos en la bisagra para que una vez que peguemos 1 o 2 o 3 cartones se hagan una pieza consistente y la bisagra podamos atornillarla a la caja. Es cartón, sigue siendo cartón, pero evidentemente cuando lo peguemos con esta cola de carpintero y se quede hecho una pieza, en este cartón vamos a poder atornillar prácticamente lo que queramos y os aseguro que se va a quedar con muchísima fuerza. Incluso después, una vez que se quede bien pegada, podremos echarle más por todos los filos, por todo el canto, para que cojan más consistencia aún si cabe. Y ahora, para que apriete, le pondremos una pinza de la ropa, un alfiler, como decimos por aquí, y ya con esto conseguiremos que estas piezas, una vez que las peguemos en la caja, tengan mucha fuerza y nos permitan atornillarle lo que queramos. Incluso con la parte del imán podemos hacer lo mismo, le viene perfectamente para atornillar, quizás un poquito más estrecho, pero mira, nos viene muy bien para después, a la hora de intentar afianzar el imán en el interior de la caja, pues ya con su chapa correspondiente metálica hagan la función de sujeción de la puerta una vez que queramos abrirla o cerrarla. Y en fin, aquí tenemos el lateral donde va a ir apoyada la puerta, donde irán las bisagras. Y aquí hemos marcado la posición de la bisagra, ¿veis? En este rectángulo que hemos dibujado aquí pondremos los cartoncitos que hemos pegado de refuerzo para poder atornillarlo. Lo reforzaremos bastante bien los dos, aquí irá la otra bisagra y evidentemente cuando eso quede ya bien reforzado pues quedará muy fuerte cuando se seque y nos permitirá poner una puerta abatible con su ventanita de cristal. Y ahí tenemos el rectángulo, lo pondremos bien de cola. La cola después, una vez que se vaya a pintar la caja y demás, no se nota y lo que nos interesa es que quede fuerte. Igual aquí que en los trozos de cartón. Ya una vez que se vaya secando, pues también pondremos a todo alrededor más cola para que se quede hecho una pieza y más afianzado. Lo apretamos sin miedo para que quede hecho una parte más compacta. Y no te preocupes porque salga cola por los lados, que no pasa absolutamente nada, que esta cola la reutilizaremos y que tendrá mucha consistencia cuando se seque. Que si visteis el primer vídeo, visteis cómo añadimos los trozos para que cogiera fuerza y cómo una vez secado, cómo se ha quedado hecho una película que incluso llega a plastificar el cartón. ¿Veis cómo quedan esos suplementos que le hemos puesto para la bisagra? Incluso le hemos echado un buen chorreón de cola en la parte superior para que cuando cuaje se quede duro y podamos atornillar sin problema. ¿Ves? En esta imagen aquí más de cerca se puede apreciar cómo eso cuando seque se quedará muy duro. E incluso tú no ves todo este lateral, todos estos agujeritos, los encolaremos también para que entre cola entre las dos capas de cartón que lleva y sí que quedará fuerte. Este mismo sistema lo utilizaremos en los laterales para colocar los soportes para los vasos de agua para conseguir la humedad que necesitemos cuando le hagamos la prueba de incubación. Aquí están, ¿veis? Estos son los soportes, los aros que utilizamos para poner los vasitos de agua, igual que hicimos en las otras incubadoras, uno a cada lateral para intentar conseguir el 60% de humedad, que es lo que buscamos, ¿vale? Esto se puede hacer también de cartón, utilizando el mismo método que estamos haciendo de cortar láminas de cartón y reforzarlo. Cortamos dos círculos y los pegamos entre sí con otro cartón así rectangular y te aseguro que funciona porque un vaso de plástico de agua pesa muy poco y de esta forma el cartón lo puede sostener de sobra. Pero nosotros estamos utilizando estos soportes que hemos quitado a una de las incubadoras que ya hicimos para reutilizarlos y nos van a servir en este caso también para la incubadora de cartón. ¿Veis? Aquí hemos pegado en este caso 3 trozos de cartón para que el taco sea más gordo y queden perfectamente acoplados aquí a la pared de la incubadora y con fuerza suficiente para poder sostener el vaso con agua, ¿no? Con esto reforzaremos después los laterales también una vez que pegue, como hemos puesto por el interior, y quedará hecho una pieza muy fuerte donde estos tornillos con rosca de este tipo quedarán afianzados, no voy a decir como en la madera, pero casi. ¿Veis? Ya hemos pegado un trozo en uno de los laterales y después
evidentemente esto quedaría así, de esta forma. Cuando ya esté más fuerte, cuando esté totalmente reforzado, pues quedaría de esa forma en el lateral y ya tendríamos colocado el soporte de uno de los vasos de agua. Ya después en la parte de arriba, que ahora mismo está arriba, pero que es el otro lateral, pues aquí colocaríamos enfrente a la misma altura la otra arandela, el otro soporte para el vaso de agua, y ya esto irá cogiendo forma poquito a poco. Ahora mismo lo que estamos haciendo es todo lo que es la infraestructura de la caja para que nos quede bien, y ya después cuando nos pongamos manos a la obra sí avanzaremos mucho más rápido. Mientras que se está secando donde vamos a poner uno de los soportes del vaso de agua para la humedad relativa, estamos ya manos a la obra también con esta parte donde pondremos lo que es el imán para la sujeción de la puerta para que se quede cerrada, que la haremos justo en el centro, ¿vale? Ya después cuando se vayan pegando las cosas, cuando se vayan terminando, pues una vez pegadas pararemos detenidamente para que veáis qué posición ocupa una cosa y qué posición va ocupando la otra. Ahora mismo tenemos que aprovechar la posición de la caja para ir pegando todos los que vayan en la base y después darle la vuelta y pegar los otros para que no se despeguen, ¿no? Como es el caso de este. Este ya mismo estará medio afianzado, ¿no? Antes de que se vea la cola secar ya estará pegado, ya no se moverá, y entonces pondremos el del otro extremo dándole la vuelta, girando la incubadora para que nos sea más fácil trabajar. Este vídeo no va a durar mucho porque es lo que intentamos ahora, que los vídeos no duren tanto, pero como hay que pegar, esperar que se seque, pegar y así sucesivamente, pues a nosotros en tiempo sí nos ocupa bastante. ¿Veis? Ya está más o menos empezando a pegar, pues lo hemos dado la vuelta y ahora vamos a poner el del otro extremo. Ya mientras se pega el de arriba, pues aprovechamos tiempo y pegamos este de aquí abajo para que estén los vasos uno frente al otro. Igual, el mismo sistema que las otras incubadoras que ya hemos hecho aquí en nuestro canal. Bien, ahora que ya poco a poco se va pegando medio que, pues mira, aquí está un sitio donde vamos a poner un vaso de agua. Enfrente pondremos, ahí lo tienes, el otro vaso de agua, a esa altura más o menos, para que después la bandeja de huevos, que pondremos una bandeja que ya hemos buscado que tiene esa dimensión, pongamos los huevos para los nacimientos y todo, si todo sale bien. Y evidentemente aquí en el lateral están las dos zonas donde pondremos las bisagras que ya se están pegando también. Reforzaremos mucho más esos huecos que veis en los laterales para que coja mucha más firmeza. Y en el otro extremo, aquí pondremos lo que es, veis, en ese trozo de cartón pondremos lo que es el imán para que la puerta cierre. Esa es la estructura que estamos montando. La puerta será abatible hacia este lado y aquí prenderá o se sujetará con la chapa el imán para que la puerta quede cerrada. Le pondremos el cristal más o menos a esta altura para que se vea bien desde fuera, desde el exterior, la bandeja de huevos, y ya te digo que le vamos a poner una bombilla. Ya he abierto ahí arriba, ¿lo veis? Un orificio por donde meteremos el cable de la bombilla, y ya si nos salimos en la parte de aquí arriba le hemos hecho este agujero donde aquí haremos una caja de cartón donde empotraremos el termostato para que quede bien a la hora de que pintemos toda la caja. Vamos a hacerla de cartón, como te digo, pero la vamos a hacer tomándonos toda serie de molestias, aunque dure un poquito más en el tema de vídeos, pero va a merecer la pena cuando tengamos la incubadora terminada ya con todos los complementos que le queramos poner. Este es el agujero por donde pasarán los cables al interior. Aquí pondremos la caja con el termostato y la hemos reforzado de cola también para que ese agujero no se vaya abriendo con el tiempo, con el roceteo y con todo el montaje. Eso hará un aro, un círculo que se pondrá duro alrededor de ese agujero, y así la incubadora quedará, como siempre decimos con el cartón, hablando de cartón, mucho más resistente. Tenía la opción de poner el casquillo de la bombilla aquí incrustado, con la bombilla enroscada dentro y el casquillo aquí fuera, pero el casquillo de la bombilla va a coger mucha temperatura, y entonces a mí el cartón, no sé si es miedo a la palabra, pero me da mucho respeto de que un casquillo directamente en contacto con el cartón, con este material, pueda llegar a prender en algún momento por cortocircuito o sabe Dios qué problema, ¿no? Por eso lo que voy a hacer es, pasar el cable al interior, y ahí colgando pondré un portalámparas donde ubicaré la bombilla. Utilizaré una bombilla de alrededor de 25, 40, 50 vatios de potencia. Yo creo que con eso saldremos del paso. Consumirá muy poco y nos saldrá muy económica, porque ya te digo que en esta incubadora no vamos a poner ventilador. Vamos a hacer esta incubadora lo más económica posible.
Estamos ahora concentrados con la puerta después de que en los dos primeros vídeos hemos estado concentrados con lo que es el habitáculo, con la caja. Y tenemos, aquí ya hemos dibujado la forma que va a ocupar el cristal de ese marco, aquí lo tenemos, de ese marco para fotos que compramos en un bazar y que nos va a servir de ventanita. Hemos hecho la marca en este primer cartón que va en la parte de fuera, pero la puerta, para que coja fuerza, lo que vamos a hacer es igual que hemos hecho en la estructura de la incubadora, es para dar fuerza, mira, una lámina de cartón, esta es la segunda lámina y debajo hay otra, la tercera lámina, que iremos pegando una sobre otra para que la puerta, aunque sea de cartón, coja grosor y coja también bastante consistencia. Vamos a centrarnos en la primera lámina de la puerta. Hemos dibujado ya aquí lo que es la forma del cristal y vamos a cortarla en el recuadro, en el rectángulo del interior, para que después el cristal se quede apoyado aquí, ¿vale? Esta es la primera lámina, vamos a cortar el rectángulo y vamos a encarar el cristal para ver cómo queda. Y aquí tenemos ya, hemos cortado este rectángulo, donde ahora pues le apoyaremos la ventanita a nuestra incubadora, que hará que cuando esté pintada pues tenga otra pinta. Esto queda así. Pues ahora cogeremos otra de las capas de cartón que hemos cortado y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortarlo para que quede justo en la medida del cristal y ya el cristal se quede encajado, para que cuando le pongamos la tercera lámina ya el cristal quede aprisionado entre las tres láminas de cartón. Bien, para que no nos perdamos en ningún momento, esta era la primera capa, el cristal queda ahí, la segunda capa la hemos cortado a la medida del cristal y ya, ¿veis? El cristal ya quedará encerrado pero está todavía suelto. Y ya después cogeremos la tercera capa, que es la que nos queda, y volveremos a cortarlo un poquito más por el interior. Mi intención después, para que el cristal no se mueva una vez que las tres capas queden totalmente encoladas, es echarle de la misma cola entre el resquicio que quede y ya la cola presionará el cristal, que ya dejará de moverse. Si tú lo quieres hacer con silicona o cualquier otro pegamento que tengas a mano, pues mientras que el cartón se quede bien pegado, bien afianzado, da exactamente igual, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo con cola de carpintero porque por lo menos aquí es fácil de encontrar, es muy económica y un bote bastante grande sale muy pero que muy barato. Pero como ya sabemos cómo está la cosa, dependiendo del lugar donde nos escuche, que hay dificultades para todo, pues lo que tú veas aquí en los vídeos lo reemplazas por lo que más a mano tenga y que nos pueda dar el apaño. Ya digo que ahora vamos con el tercer cartón, lo cortaremos más metido en el cristal, compactaremos las tres partes y ya con los alfileres lo dejaremos pegando para que la puerta quede consistente. Tres capas que harán que la puerta se quede, cuando se seque, claro está, muy pero que muy fuerte. Vamos ahora a poner en práctica todo lo que hemos cortado. Primera capa y centramos el cristal, ¿vale? Ahora vamos a aplicar cola, ¿vale? Así por todas partes, ¿eh? Y después le aplicaremos la segunda capa. Ya tenemos todo el cartón encolado, como veis, y le aplicamos la siguiente capa. Esta dejará ya el cristal pues prácticamente ahí bien cuadrado, ¿vale? Aplicamos para que se quede bien. Y ahora ya después le pondremos sus alfileres, sus cosas y ya quedará bien. Pero nos queda la tercera capa, que es la que va a dejar ya el cristal completamente encerrado, ¿vale? Será esta parte, que ya está cortada también a la medida del primero y quedaría así. Ya el cristal no podría salirse de ahí. Ya después cogeremos la cola con mucho cuidado y sellaremos por un lado y por el otro, para que ya se quede completamente acorralado una vez que cierre. Y ya con tres capas de cartón te aseguro que la puerta va a ser aislante, dura y podemos atornillar también. Como veis, encolada la superficie, cuadramos la tercera capa de cartón para que quede lo más exacta posible, y una vez que lo consigamos, pues ya después le daremos el retoque final, ¿eh? No tiene que quedar perfecto, simplemente que nos sirva para lo que queremos. Una vez que ya lo tengamos bien puesto, pues entonces por los cantos, por los filos,
le pondremos las pinzas de la ropa para que se quede bien cuadrado y bien sujeto, ¿vale? Así nos aseguramos de que esto quede lo más fuerte posible, ¿no? Que es de lo que se trata. Ya después le reforzaremos, le pondremos, lo recortaremos los filos que no hayan quedado bien, que no hayan quedado perfectos. Y a esperar, es lo malo que tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Que hacemos un poquito y no hay más remedio que esperar a que se vaya secando y el cartón vaya cogiendo fuerza, porque después se quedará muy duro. Pero ahora, en el momento de ponerle el pegamento, en el momento de ponerle la cola, la primera reacción del cartón es ablandarse, todo lo contrario. Ya después sí, después se afianzará y se quedará duro hasta el punto de que se pueda atornillar lo que queramos. Pero la primera reacción del cartón con la cola líquida es aflojarse, ablandarse, ya después el efecto contrario. Pues ya tenemos aquí toda la estructura, el cristal ya, como veis, completamente encerrado entre las 3 capas de cartón, y después pues afianzaremos con la cola de un lado para otro para que el cristal ya no se mueva y se quede bien colocado. Mirad, ya se ve la puerta colocada sobre la incubadora con el cristal, con la ventanita, que no sé si la vamos a poner así, el cristal vertical u horizontal, pero lo que quiero que veáis antes de explicaros cómo hemos encolado la tapa es cómo va la bisagra colocada. Hicimos este soporte precisamente para que podamos atornillarla, y este extremo pues le pondremos otro soporte por dentro para que el cartón coja fuerza y cumpla su cometido. Una bisagra aquí y la otra aquí, en la otra parte. Son las dos bisagras que darán movilidad a esta puerta que hemos hecho en el vídeo de hoy. Ya quedará bien afianzada, bien fuerte cuando la cola vaya funcionando. Lo que sí les puedo decir es que este vídeo lo hemos grabado en unos cuantos días, debido a que hay que dejar un tiempo a que seque la cola mientras que el cartón reabsorbe el pegamento. Centrándonos en lo que es la puerta, mira el grosor que se le ha quedado a la caja de cartón después de pegar 3 láminas diferentes. Le estamos sellando los cantos con cola, veis que todavía la cola no está seca del todo, está blanca, pero esto hace que sea totalmente hermética. Estas 3 láminas hacen una puerta muy resistente siendo cartón. Y ahora lo que estamos haciendo es encolar también el cristal. Como podéis ver, la cola todavía está blanca, está todavía fresca, y se puede ver como el cristal ya no se mueve, ya ha quedado anclado. Haremos ahora también lo mismo, ¿veis? Esta parte todavía está por encolar, la haremos por aquí por dentro, vamos a verlo ahora, y así para que tengáis claro cómo lo hemos encolado y cómo lo hemos reforzado. Y he dejado este canto todavía sin encolar, donde se ven todavía las 3 capas de cartón, para que veáis también cómo encolamos lo que es el filo, el perfil, para que quede ya totalmente sellado. Nosotros, repito, utilizamos cola blanca de carpintero, pero que podéis utilizar cualquier pegamento o silicona que tengáis a la mano y que pegue bien el cartón. Vamos a encolar este canto para que veáis que no tiene más historia y que es fácil, solo con tranquilidad y paciencia. Y que los vídeos, pues bueno, nos están durando bastante, porque esto es encolar un extremo y hay que esperar mucho tiempo para que seque. Así andamos un extremo y otro, un extremo y otro, y se nos va el tiempo y tenemos que esperar los tiempos para que no nos pille de sorpresa el que echemos mano por correr y no esté un extremo pegado, y en vez de adelantar lo que hagamos es retrasar el trabajo. Poquito a poco, después recogeremos el sobrante, no preocuparos por eso ahora. Lo importante es que lo llevemos todo poquito a poco para adelante, igual que hemos hecho con los otros 3 cantos. Este, como digo, lo hemos dejado para que se pueda ver bien en el vídeo, por si alguien tiene alguna duda, y así podamos hacer nuestra incubadora, que siendo de cartón va a quedar muy, pero que muy resistente. ¿Veis? Ahora a esperar que la cola se seque, y si absorbe y se queda algún hueco, pues ya después sobre la cola seca es más fácil de aplicar. Vamos ahora a encolar este filo del cristal. Ya que está en esta posición, hemos encolado la parte de arriba, pues aprovechamos también y encolamos esta parte de la ventanita del cristal, poquito a poco, y que la cola vaya calando en la separación que hay del cartón
al cristal y así ya el cristal no se moverá. Lo hemos hecho por las 4 esquinas en la parte de adelante y ahora vamos a comenzar poquito a poco a hacer lo mismo en esta, la parte de dentro de la incubadora, ¿vale? Así tapamos también el canto del cartón y queda perfectamente. Si esto tenéis silicona, quedaría muchísimo mejor, pero siempre hay que utilizar lo que se tiene a mano para no tener más gastos y más cosas extras. Y con la cola pues vamos a llevar a cabo la construcción de esta incubadora en caja. Aquí tenemos una caja de cartón cualquiera que hemos pegado justo en el centro y le vamos a dejar la tapa abierta porque aquí en este agujero irá el cable hacia el interior de la incubadora donde irá la bombilla, y aquí en el frontal ubicaremos el termostato de nuestra incubadora. Una vez que ya hagamos las conexiones y lo tengamos todo preparado, pues sellaremos la caja de cartón pequeña y ya quedará completamente cerrada con nuestro termostato delante y el acabado será mucho mejor. En lo que a la puerta se refiere, pues tuvimos que quitar de aquí esta dureza porque pusimos las bisagras de tal forma que la puerta se caía. Claro, hay que poner una hacia cada dirección para que la puerta quede bien. Una vez que subsanamos ese error, ese problemilla, pues le pusimos a la puerta un tirador que todavía está fresco, como podéis ver, todavía la cola está sellando, para tirarle y poder abrir y cerrar la puerta a nuestro antojo. Ya una vez abierta la puerta, aquí veis lo que va a ser la distribución. Los dos recipientes de agua, prácticamente la misma forma que en otras incubadoras, con estos suplementos que le pusimos para que lo pudiéramos atornillar perfectamente como así ha sido. Y después aquí abajo en la parte inferior una bandeja de plástico que nos quitará muchos problemas a la hora de que los pollitos pues caguen y hagan sus cositas dentro, ya que el interior es cartón. Cada uno allá el acabado interior que les quiera dar. Nosotros, para hacer la prueba de que funciona y demás, pues lo hemos hecho así. Esta bandeja pues la extraeremos cada vez que la queramos limpiar y demás, y nos evitará que le caigan los excrementos de los pollitos al nacer. De todas formas hay que tener cuidado de no tenerlos mucho tiempo dentro para que no nos ensucien la incubadora, pero que hay muchas formas de plastificar o darle un acabado a la parte baja de la incubadora para que no se nos ensucie, sobre todo si queremos que la incubadora nos dure mucho tiempo. Y después pues la bombilla caerá de aquí del techo con el cable, el portalámparas a esta altura, y la bombilla quedará justo entre medio de los dos vasos de agua. Prácticamente esta será la ubicación que tendrá la bombilla, a esta altura, desde la cual pues prácticamente irradiará calor por igual a todos los huevos de la bandeja. Quedando bien centrada es de los que nos tenemos que preocupar, ya que no vamos a poner ventilador para hacer nuestra incubadora lo más económica posible. Sí hay que intentar que la bombilla quede lo más centrada posible, ¿vale? De esa forma pues podremos dejar el ventilador de lado. A esta altura aproximadamente quedará. Le pondré unos 30-50 vatios aproximadamente de potencia y con eso tendremos suficiente. Muchos de vosotros me preguntáis por el filo de la incubadora, porque la puerta puede tener escape de aire. Pues si la puerta tiene demasiado escape de aire, nos ahorraremos de hacerle los orificios para que se renueve el aire dentro, porque ya con la puerta, con el que se escape a través de la puerta y el que entre a través de la misma, ya tendremos suficiente. También puedes hacer lo siguiente: cortar una bayeta secante, un trapo de cocina a tiras y pegarla en todo el contorno de la incubadora y en todo el contorno de la puerta. Con eso, al cerrar, conseguiremos que quede la puerta lo más hermética posible, ¿vale? Pero que mientras que no se escape mucho aire, tampoco es imprescindible. ¿Veis? Aquí colocamos el imán y aquí en esta parte la chapa, con lo cual la incubadora queda bien cerrada. También le hemos puesto 4 patitas a nuestra incubadora para que quede un poquito más elevada y la puerta no roce con el suelo al abrirla, ¿vale? O al cerrarla. En lo que hemos hecho, hemos cortado una serie de cuadrados cada vez más pequeños y lo hemos pegado uno encima de los otros. 4 en concreto, uno más grande, otro más pequeño, otro aún más y otro ya más pequeñito, que hacen que nuestra incubadora, al colocarla, pues quede un poquito separada del suelo, ¿vale? Para que quede con un acabado mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que en este tiempo ya no hace la calor que hacía en pleno verano y la cola seca más lentamente. Por eso en este vídeo pues hemos acelerado
todo lo que lleva el proceso de pegue y de adaptarles cosas a la incubadora para que este vídeo no fuese tan largo. A continuación vamos a proceder a pintarla. Otro paso más para ya en el próximo vídeo intentar ya pasar a la parte electrónica con el termostato, la bombilla, y ya que nos quede pendiente la calibración y por supuesto por último la prueba. Ya estamos aquí preparados para pintar y mira la pintura que vamos a utilizar. Esto es, creo que era verde carruaje, se le llama. Aquí se ve un poquito las letras, lo que queda. Verde carruaje. Esta pintura vamos a reutilizar para pintar nuestra incubadora. Es prácticamente del color de la mesa que nos sirve a nosotros en cada uno de nuestros vídeos. Este es el verde carruaje y este va a ser el color de nuestra incubadora. Ahora bien, para idea, yo las he hecho antes de esta forma. Puedes pintarla de un color rojo si quieres y el interior ponerle una bombilla roja, o puedes pintarla de color verde y en el interior ponerle una bombilla verde, y queda, como se dice por aquí, muy psicodélica, ya a gusto del consumidor. Lo importante es que funcione. Mirad cómo queda el verde carruaje. Este es el verde carruaje y este es el color que le vamos a dar a nuestra incubadora. No es por nada, sino por reciclar y por utilizar esta pintura que es la que teníamos ahí guardada. Con este color he pintado las vallas prácticamente de por aquí, las rejas de las ventanas, en las puertas. Es un color que, mira, queda muy bien, tapa mucho y se ensucia poco, que es lo principal. Pues este color es el que hemos decidido ponerle a nuestra incubadora, pero que no ha sido por nada especial, repito que ha sido por reciclar. Ahora pues yo me dedicaré a darle a todos los filitos tranquilamente, con paciencia, y cuando esté seca, para despedir el vídeo, pues ya las veremos totalmente pintadas y terminadas y veremos a ver el aspecto que tiene. Y aquí está el aspecto que presenta nuestra incubadora, ya totalmente pintada, no queda nada mal, en ese color verde carruaje. La verdad es que cuando ya el termostato quede ahí empotrado en la caja y con todas las conexiones cerradas y simplemente el cable para la red, no tiene que quedar nada pero que nada mal. Aquí las bisagras hemos decidido dejarle el color original y la puerta con el cristal que todavía la cola tiene que secar. No podemos tocarla todavía porque es como te dije a lo largo del vídeo, el tiempo ya ha cambiado, no es que haga mucho frío todavía por aquí por nuestra región, pero no seca ya ni mucho menos como antes. Pero yo creo que el resultado, pues aquí lo estáis viendo, se puede ver cómo con este material, el cartón, pues tomándonos nuestro tiempo, tomándonos poco a poco el trabajo en serio, pues está quedando una incubadora que queda bastante bien para ser en cartón. Como te dije al principio, íbamos a hacerla paso a paso, pero íbamos a dejarla lo mejor posible. Y todavía se le puede hacer muchas más cositas, pero ya queda a cuenta tuya, cada uno que la vaya personalizando con lo que tenga a mano o a su gusto. Ya te digo que esta clase de incubadora en madera o en cartón, como estamos mostrándote esta, se puede pintar de colores llamativos y ponerle la luz interior con una bombilla del mismo color y queda muy pero que muy bien, y que los resultados van a ser los mismos, porque lo que buscamos de las bombillas en este caso no es el color, sino la temperatura que desprenden. Este será el termostato que utilizaremos en nuestra incubadora en caja de cartón. Hoy vamos a colocarlo, haremos las conexiones y haremos una primera comprobación de que todo funciona correctamente. En la parte de arriba del termostato aparece incluso el esquema de conexiones que después también más adelante dibujaremos en la pizarra. Como podéis comprobar, ahí está la conexión 1-2 de relé y la conexión de 220 de la red donde pone Power en los siguientes bornes de conexión. Ahí prácticamente se refleja cómo irá la conexión. En el otro extremo pues tenemos ahí la sonda, que no tiene más historia, el sensor, donde no guarda polaridad ni nada por el estilo y donde la conexión es indiferente, ¿no? Ya digo que este es el termostato que vamos a utilizar para esta incubadora en caja de cartón y vamos a ver qué resultados da. Un termostato digital decimal y ya digo, explicaremos su funcionamiento y su ajuste.
Aquí en el cartón de la caja he apuntado ya con letras más grandes el modelo del termostato, por si lo localizas por ahí por cualquier parte, y así te sirve los ajustes que haremos en vídeos posteriores, ¿no? WK7016C1, ese es el modelo del termostato que hemos visto anteriormente. Y lo primero que vamos a hacer es empotrar el termostato aquí. Para eso, esta regleta que estaba en la parte de atrás atornillada del termostato tiene la medida exacta para cortar el cartón y después empotrar el termostato con estas piezas que traía en la misma caja, ¿no? Con eso lo sujetaremos por detrás y el termostato quedará bien anclado a la caja. Bueno, aquí hemos cortado este trozo de cartón con un cuchillo y este es el hueco donde vamos a empotrar el termostato, y ya por aquí, levantando la tapa, evidentemente haremos las conexiones del termostato. Por las conexiones de momento no te preocupes, porque como digo, lo explicaremos después en nuestra pizarra detenidamente cómo se conecta este termostato, este modelo WK7016C1. Aquí está el recuadro cortado justito para que el termostato entre y quede bien centrado, y ya nuestra incubadora va tomando otra pinta. Ya prácticamente poco a poco va cogiendo cuerpo, y ya digo, aquí está el termostato y después pasaremos a las conexiones por dentro. Antes que nada vamos a colocarle estas dos piezas naranjas como dijimos, que son las piezas que van a afianzarlo y van a hacer que el termostato se mueva lo menos posible. ¿Veis? Ahí están colocadas las dos piezas y eso hace que el termostato quede fijado con cierta fuerza, porque de todas maneras estamos hablando de cartón y con el cartón tampoco se puede forzar mucho la situación, ¿vale? Pero ya queda el termostato bien afianzado y ya podemos empezar con el tema de conexiones. Mirad, este es el cable con el enchufe macho que le vamos a poner para el tema de corriente. Es un cable que vamos a reciclar de otro aparato que tenía por ahí, que ya viene la conexión hecha y que no presenta más historia, ya que este tipo de enchufe de conector lo hemos puesto en las otras incubadoras que ya hemos realizado y no tiene más historia, ¿vale? Así que vamos a coger y seleccionar este trozo de cable para meter alimentación al circuito, al termostato, y con eso pasamos ya al otro componente importante. El otro componente importante no es otra cosa que esta ficha de empalme de 3 tomas, donde haremos las conexiones en común que tienen la parte de corriente y la parte de relé. Bien, aquí tendremos por donde le va a entrar 220 al circuito, ¿no? Lo miramos y lo metemos con un agujero que hemos hecho en el lateral de la caja. Lo voy a retirar para que se vea bien. Y le hemos hecho un nudo a modo de pasacable para que el cable no tire de dentro del circuito. Igual que lo hemos hecho aquí en la parte de fuera, nos vamos aquí adentro y dentro le hemos hecho lo mismo. Le hemos hecho un nudo a cada lado para que así, como veis, desde aquí se ve mejor, el cable ni tire para afuera ni tire para adentro. Y dentro, aquí tenemos esta ficha de empalme, donde aquí en estas dos tomas pues tendremos aquí, como veis, 220 voltios. A partir de aquí pues haremos las conexiones del interior. También tenemos por aquí todo este cable que veis por aquí reliado y que no es otra cosa que la sonda. Ahí veis la toma metálica que irá en el interior. Lo vamos a desliar y lo vamos a ubicar ya en la parte interior para después, cuando coloquemos la bombilla y el portalámpara, ya nos pongamos manos a la obra dentro. De momento estamos fuera, a ver si lo terminamos y ya vamos viendo poquito a poco. Ahí podemos ver, como os he dicho, que la sonda la hemos desliado y la hemos metido ya al interior. Ahí tenéis la conexión donde va la sonda, no tiene más historia, y abrimos la puerta de la incubadora y se verá dentro de la misma. Ya después colocaremos la sonda donde mejor nos convenga, pero simplemente queríais que vierais cómo atraviesa el techo de la incubadora. La hemos dejado ya ahí desliada para después, como te digo, ubicarla posiblemente allí enfrente, al fondo de la pared de la incubadora. Y ahora vamos con el portalámparas. Otro portalámpara que tenía por aquí, lo vamos a reciclar. He cortado un trozo de cable lo suficientemente largo para que nos dé juego a la hora de maniobrar, a la hora de colocar a la altura que queramos la bombilla. Y ya digo, no tiene más historia la conexión de lo que es el portalámparas, ¿no? Igual que conectábamos el enchufe, pues exactamente igual el portalámparas, no tiene mayor historia.
Ahora bien, lo importante es que mira, en este trayecto del cable le hemos hecho un nudo que nos va a servir de tope para ver la distancia a la que queramos que quede colgando la bombilla en el interior de la incubadora. Te lo digo para que tú la coloques a la altura que quieras, pero eso sí, que quede bien centrada, ya que no le vamos a poner ventilador y la temperatura tiene que quedar igual por todas partes, o por lo menos lo más parecida posible. Vamos a colocarlo y ahora te enseño cómo queda y a qué altura. Ahí tenemos el interior de la incubadora, el nudo en la parte de dentro y también lleva otro en la parte de fuera, igual que hacíamos con el cable de corriente, para evitar tirones. Y a esa altura, más o menos, ¿veis?, va a quedar la bombilla de la bandeja de huevos, donde irán los huevos, justo en el centro, para que irradie el mismo calor, para que tengamos la misma temperatura en las cuatro esquinas y en el centro, o como ya te digo, intentar que sean lo más parecida posible. Esta es la parte de dentro, aquí tenemos la parte de fuera con estos dos cables que son los cables que llegan del interior de la parte de la bombilla. Vamos con la primera conexión a lo que es el termostato. Uno de los cables, este que estáis viendo aquí, que viene de la bombilla del interior, lo conectamos a una de las entradas del relé, ¿vale? Uno directamente de la bombilla a una de las conexiones del relé. Ahora vamos con el otro cable que nos llegaba también de dentro de la bombilla. El otro cable lo conectamos directamente a una de las tomas de 220 voltios. Las dos tomas que nos llegaban eran esta y esta, 220. Como veis, va conectada directamente a 220 voltios, a una de las tomas de 220 voltios. Así que ya tenemos conectados los dos cables que nos llegan del interior, de lo que será la colocación de la bombilla. El siguiente paso va a ser coger un trozo de cable y ponerlo en la otra toma de 220 voltios y llevarlo a la otra parte del relé que nos quedaba libre. Ahí, como se puede apreciar, ya tenemos este trozo de cable que sale de la otra parte de la otra conexión que nos quedaba del relé y va hacia la otra toma de 220 voltios. Hay que tener cuidado de no unir las dos tomas de 220 voltios porque tendríamos un cortocircuito. Ahora el siguiente paso que nos queda es conectar 220 voltios, ahí lo tenemos, las tomas 3 y 4 donde pone power, a 220 voltios. Repito, un cable a cada una de las dos conexiones de 220, que serían estas dos que tenemos aquí. Estas dos que veis aquí son las dos tomas que tenemos que unir ahora. De aquí nos llega la corriente, evidentemente 220 voltios, y son las que tenemos que meter en el termostato para que eche a funcionar. Tomas 3 y 4. Y ya están hechas esas dos conexiones, como veis, de aquí de la toma de 220 voltios directamente hacia la entrada power, conexiones 3 y 4, donde les entrará directamente esos 220 voltios que necesitamos para el funcionamiento del termostato. Yo creo que aquí en la caja dentro ya están las conexiones hechas. Nos vamos al interior de la incubadora para afianzar la sonda y ver a qué altura queda la bombilla. Y el interior pues queda de la siguiente manera. Esta bombilla es provisional porque es de bastantes vatios, demasiado para la capacidad de esta incubadora, pero bueno, para que la veas y para ahora el encendido, queda a esa altura más o menos de la bandeja de los huevos, bien centrada, por lo que yo creo que conseguiremos la misma temperatura en todo el habitáculo. Y ahí tenemos la sonda, como dije, pegada en la pared del fondo, para evidentemente a la altura de los huevos tener una lectura pues lo más fiable posible, ¿no? La hemos pegado con cinta americana a la parte trasera de la caja, con cinta, un resto de cinta que teníamos ahí. Ya cada cual allá con la imaginación para darle ese acabado que se merezca la incubadora, ¿no? Nosotros ya con este paso se puede decir que ya hemos dejado el interior listo para el ajuste y calibración. Pero antes vamos a probarla, vamos a ver cómo reacciona el termostato y si está todo bien. Y ya lo hemos conectado y parece que está la cosa bien porque está con 22 grados y subiendo un poquito. Está la lucecita ahí de trabajo, de work encendida. Le hemos tenido que dar a elegir entre frío y calor. Evidentemente nos quedamos con calor para que pueda activar
la bombilla del interior. Ahora supuestamente, hombre, está la puerta abierta, supuestamente debe de empezar a ir cogiendo temperatura poco a poco y entonces pues llegar hasta los 37-38 grados que le marquemos y lo que ya sabemos respecto a su funcionamiento. Pues bien, ya está conectado el termostato, ya está funcionando. Evidentemente ahora toca el ajuste y la calibración, que es la parte más entretenida, y yo creo que por hoy vamos a ver en la pizarrita ahora en un momento las conexiones más tranquilamente para que te quede claro qué tipo de conexiones hemos hecho en el interior, por si hay alguna duda, y que nada, está todo bien, está todo perfecto y la luz se ha encendido, la bombilla con su puerta pues evidentemente cerrada tendrá que comenzar a subir, ¿no? La temperatura tendrá que subir en el interior poquito a poco y eso es una cosa que ya iremos viendo cuando probemos nuestra incubadora en caja de cartón, porque igual que hicimos las otras incubadoras, también evidentemente la vamos a probar. Ya buscaremos por ahí huevos de gallina o de codorniz, lo primero que pillemos a mano, y evidentemente le haremos las comprobaciones que le tengamos que hacer, porque una cosa es que la montemos, que la conectemos, que vemos que funciona, que la ajustemos, pero para salir de dudas, qué mejor forma que probarla con huevos de una clase, de una especie o de otra, para ver cómo nos va, ¿no? Ahí tenéis 22,7 y poco a poco seguirá subiendo hasta los 37 que le he metido ahora rápidamente para poder ver si funciona o no, porque evidentemente hay que elegir entre frío y calor, y una vez que eliges entre calor tienes que meterle alguna temperatura de referencia. Pero que eso lo veremos todo en el siguiente vídeo, donde daremos por finalizado con el ajuste de nuestra incubadora este nuevo proyecto aquí en Incubadoras Caseras. Mirad, aquí lo he dibujado en la pizarra para explicar más tranquilamente qué conexiones hemos hecho al termostato. Tenía una toma que era ese símbolo que es lo del relé. A continuación al lado tenía la de power, que es la entrada de 220 voltios. Y aquí tenía el sensor. Entre medio tenía también otras dos tomas que no las vamos a utilizar porque no tenemos interés en ellas en este proyecto. El sensor no tiene más historia, la sonda con sus dos conectores al fondo de la incubadora por dentro. Nos vamos a detener aquí, en esta parte que dice power. Evidentemente aquí tiene que entrar 220 voltios sí o sí por estos dos cables, ¿no? Ya después explicaremos la conexión. Como veis, aquí he dibujado de esta forma el enchufe y este símbolo, el circulito con la X en el interior, que en electricidad es como se representan las lámparas, una bombilla, ¿no? Para que quede claro, una bombilla o una resistencia de silicona si tú quieres utilizar esa fuente de calor en este mismo proyecto, o cualquier otro artefacto que nos dé calor que nos sirve igualmente, ¿no? Como veis, la entrada del relé, las dos tomas, una va directamente a la lámpara, a la bombilla, ¿vale? Y la otra recibe uno de los ramales de 220 voltios directamente de la red. Esas son las dos conexiones del relé, ¿vale? Una directamente de la bombilla y la otra directamente a 220 voltios. Esa es la conexión del relé. Y para obtener aquí en power, en la entrada de alimentación de nuestro termostato 220 voltios, pues unimos con la ficha de empalme, como visteis en el interior, los dos ramales, pero sin hacer cortocircuito. Uno lo tomamos de aquí, como veis, y el otro de la otra toma. Hacemos el empalme aquí y tiramos para abajo. Que no se nos crucen los cables en la toma de 220 voltios, porque si no, evidentemente puede haber cortocircuito con el daño consiguiente para nuestro termostato. Y como ya dije en vídeos anteriores, el sensor, la sonda no tiene polaridad. Da igual que coloquemos uno a un lado o al otro. Igual ocurre con lo que son 220 voltios. E igual ocurre con la toma del relé. Da igual que lo pongamos en un lado o en otro, en la entrada 1, 2 o en la entrada 3 o 4. Mientras que aquí haya 220 voltios y aquí esté la conexión de lo que es la lámpara y la toma directa de la entrada al relé 220 voltios, no habrá problema. Quédate bien con este esquema. Quédate bien con este esquema de conexiones porque prácticamente se repite en casi todos los termostatos. Si miras atrás en nuestros vídeos verás que las incubadoras que hicimos anteriormente, esta parte es idéntica. Mirad, como siempre os digo, cada vez que me consultáis cualquier cosilla a través de los diferentes medios que ponemos, ya sea Facebook, a pie de vídeo o por mensaje,
Pues os digo que en los mismos termostatos viene esta tabla de valores que os estoy enseñando aquí, ¿no? Y prácticamente todos los termostatos, la mayoría de los termostatos coinciden. Te pueden variar las letras, pero prácticamente en todos en esta tabla, como podéis ver, tenemos para seleccionar entre frío y calor, porque hay algunos termostatos que también se pueden utilizar para el frío. Tiene la diferencia que le queramos dar después de seleccionar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Después tiene el apartado de calibración, ¿no? La calibración no es otra cosa que hacer coincidir la temperatura que te marque el termostato con el termómetro que le hayamos metido dentro. Porque si, por ejemplo, el termostato marca que tiene 37 grados, pero realmente a la altura de los huevos un termómetro nos marca 39, eso no va bien. Ahí es donde tenemos que calibrar la sonda, tenemos que calibrar el termostato. Y por supuesto después, dependiendo de qué termostato sea, pues tienen unas funciones o también tienen otras. En este caso podemos darle un retardo al termostato para que cuando reciba corriente eléctrica tarde 1, 10, 15, 5 minutos en encenderse. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué beneficio? Pues por ejemplo, te cuento mi caso. Nosotros estamos en el campo y muchas veces se va la luz, ¿no? Hay cortes de corriente, ya sea por una tormenta, por un fallo eléctrico, por lo que sea. Para evitar esos picos de tensión que vienen después cuando se restablece de nuevo el tema eléctrico, pues tiene un retardo y así podemos evitar que el termostato se queme por una subida de luz, ¿no? Eso como ejemplo. Pues bien, aquí tenemos esta tabla y siguiendo la tabla de valores vamos a proceder a ajustar nuestro termostato. Pues bien, aquí tenemos un primer plano de nuestro termostato, que es un termostato digital decimal, que ya lo conocemos porque lo hemos visto en vídeos anteriores. Ya lo tenemos empotrado, conectado como hicimos y bien. Ahora vamos a proceder al ajuste, ¿vale? Tenemos aquí la tecla Set, que es la tecla que nos va a servir para navegar por lo que es el menú. Y ahora tenemos estas dos flechas para arriba o para abajo que nos va a servir para cambiar los valores en los que nos paremos, en los que estemos centrados. Lo primero que hay que hacer en este termostato es seleccionar si lo queremos utilizar para frío o para calor, ¿vale? Nosotros, como evidentemente lo queremos para calor, porque lo vamos a utilizar para temperaturas de 37 y 38 grados, que es donde vamos a oscilar, pues primero vamos a buscar donde nos podemos seleccionar que va a trabajar para calor, ¿no? Eso lo hacemos pulsando la tecla Set. La dejamos pulsada y ya lo tenemos, HC, ¿ves? Aquí tenemos todos los parámetros, dándole para arriba o para abajo, los parámetros de ajuste que nos va a servir para ajustar este termostato. Vamos con HC y vamos a seleccionar, ¿ves? Damos a Set, seleccionamos y tenemos Heat, calor o frío. Las dos opciones. Pues nosotros vamos a seleccionar, ¿ves? Frío y calor. Heat o cool. Perdonadme mi inglés porque mi inglés tampoco es demasiado bueno. Pero seleccionamos la H. Ya tenemos el termostato seleccionado en la parte de calor, ¿vale? La bombilla está encendida y por supuesto la temperatura poco a poco irá subiendo en el interior. Ahí tenemos 21,7 grados y seguirá subiendo poco a poco, 21,8. Aquí va a subir poco porque estamos en el exterior, estoy grabando fuera y claro está, ahora mismo la temperatura ya está cayendo la tarde y hace frío, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcarle la diferencia que queramos de trabajo. Por ejemplo, es decimal y podemos ponerle que se encienda y se apague con 0,1, con 0,2, con medio grado, con 1 grado. Como hablamos de huevos de gallina, de huevos de codorniz, para ahorrar más energía, lo vamos a poner que trabaje con 1 grado de margen. Por ejemplo, que se apague cuando llega a 38 y que se encienda cuando baje hasta 37 grados. Que se mueva de 37 a 38 grados. Para lo que queremos nos va a servir fenomenal. Mirando la tabla de valores, esa función viene en la letra D. Así que pulsamos Set y vamos a buscar la letra D. HC, la letra D. Pulsamos Set y vamos a marcarle 06, 07, 08, 09, 1 grado. Vamos a marcarle tan solo 1 grado, que es lo que nosotros necesitamos. Está en 1 grado, otra vez Set y fuera. Ya tenemos 1 grado seleccionado, ¿vale? Entonces ese va a ser su rango de funcionamiento. Va a estar en 1 grado arriba, 1 grado abajo y de ahí nuestro termostato se va a encargar que no salga la temperatura.
vamos con el siguiente ajuste. Ahora tenemos que buscar la temperatura mínima, hemos dicho 37, y para eso tenemos que buscar LS. Pues igual, pulsamos Set hasta que nos aparezcan las letras y buscamos LS. Pues pulsamos Set y está en menos 50. Pues nada, para arriba dejamos pulsado y vamos buscando hasta 37, que son los grados que tenemos que buscar como temperatura mínima que le vamos a marcar para funcionar a este termostato. Como digo, estas cosas hay que hacerlas tranquilo, con paciencia, porque la verdad que te lo digo, correr aquí es meter la pata, porque aquí es donde tenemos que prestar atención. Ya lo tenemos en 37, Set, esperamos que cambie y ya tenemos ajustada la temperatura mínima en 37. Pues ahora hay que buscar la temperatura máxima. Dijimos que 38. Pues esa parte está en las letras HS. Pulsamos Set, esperamos que nos aparezcan las primeras letras y ya para arriba o para abajo hasta que encontremos HS. Pues bien, ahí pulsamos y está en 110. En este caso le damos para abajo. La temperatura máxima de funcionamiento que queremos buscar son los 38 grados. Pues nada, con tranquilidad dejamos pulsado hasta que nuestro termómetro del termostato nos marque pues esos 38 grados. Ya digo que no es complicado, simplemente paciencia. Set para confirmarlo. Ya tenemos HS en 38 grados. Lo siguiente, pues lo siguiente sería la calibración de la sonda. Sería en las letras como vimos en el cuadrante CA. El apartado de calibración lo vamos a hacer, pero eso no se puede hacer hasta que no tengamos un termómetro dentro en la bandeja con un higrómetro y veamos realmente qué temperatura tenemos dentro y si coincide con la que nos marca el termostato. En esta incubadora lo vamos a tener más fácil por una sencilla razón, porque el termómetro, una vez que esté dentro de la incubadora, no tendremos que abrir la puerta, ya que tiene un cristal, y podremos ir observando poco a poco si van coincidiendo la temperatura que marca el termostato con la temperatura que hay en el interior de la incubadora. Ojo, a la altura de la bandeja de los huevos, que esa es la temperatura que nos interesa. La calibración de la sonda pues sería con las letras CA y tenemos un margen amplio, normalmente de unos más menos 10. Pues ahí están las letras, buscamos CA, aquí está, pulsamos Set y aquí está la calibración para quitarle o ponerle grados para que nos coincida con el termómetro que pongamos dentro, ¿vale? La otra opción sería las letras PT, que sería un tiempo de demora después de restablecer la corriente eléctrica. Ya te dije para lo que es. Nosotros dejamos pulsado la tecla Set y buscamos pues esto, PT o P7, ¿no? Le damos y vamos a darle pues por ejemplo que tarde 4 minutos en encenderse de nuevo el termostato después de un corte de luz. Con eso evitamos que un pico de corriente, que venga la tensión alta, como decimos por aquí, al restablecerse, se cargue nuestra incubadora, nos rompa nuestro termostato. Y aquí está. Como podéis ver, la bombilla ya está encendida. Perdonadme los tonos oscuros que salen de vez en cuando según enfoquemos la luz y demás, pero es que ya está cayendo la tarde y claro, al enfocar la luz, pues esos cambios de tono en la pantalla. La bombilla, el vaso que después rellenaremos con agua, en fin, todo lo que conocéis dentro de nuestra incubadora casera en caja de cartón. Ya está funcionando después de este ajuste que le hemos hecho a nuestro termostato digital, que ya está funcionando. Ahí lo tenéis, que ya está manos a la obra y que ya lo que nos queda, que lo haremos en el siguiente vídeo y nos pararemos muy detenidamente porque es súper importante, es calibrar la sonda, hacer que coincidan la temperatura que tengamos dentro de la incubadora con un termómetro e higrómetro y por supuesto la que nos marque la pantalla de nuestro termostato. Es importantísimo, porque de ahí va a depender buena parte del éxito de nuestra incubadora, ¿vale? Para eso, evidentemente, tenemos que meter dentro el termómetro, el higrómetro y todo lo demás, y hay que dejarla funcionando bastante tiempo para estar seguro de que esa es la temperatura y la humedad que tenemos en el interior. Lo que no sé realmente es cómo se va a comportar en el tema de humedad, porque yo la verdad nunca la había hecho antes en el cartón, la he hecho
a petición vuestra, porque sois muchos los interesados en que hiciéramos esta incubadora en caja de cartón, pero la temperatura, pues la historia es la misma, sea el material que sea. Ya digo que un poquito dejamos al azar a ver qué va a ocurrir con la humedad, pero que la temperatura, prácticamente el mismo sistema, incluso aunque cambiemos el material de la caja, ¿no? Aquí tenemos nuestra pizarra y vamos a ver qué es realmente esto de la calibración de la sonda. Aquí tenemos un termostato. Lo ponemos a 38 grados, máxima temperatura, 38, y cuando baje a 37 vuelve a conectarse, que funcione entre 37 y 38 grados. Y aquí tenemos la bandeja de huevos, ¿vale? Pues muchos de vosotros no tocáis la sonda para nada, no la calibráis y dejáis el ajuste perfecto. Lo hacéis perfecto a la hora de ajustar el termostato. Lo ponéis que llega hasta 38 grados, perfecto. Se corta la temperatura cuando llega a 38 y se espera que baje a 37 y de nuevo se conecta a 37 y entre 37 y 38. Y después resulta que los huevos no salen y os preguntáis por qué. Y dais por hecho de que aquí en la bandeja de huevos teníais estos 38 grados que marca el termostato. Ahí está el error. Hay que calibrarlo y hay que asegurarse de que realmente aquí, que es donde nos interesa, tengamos esos 38 grados, que en la mayoría de los casos no ocurre, porque va a depender a la distancia que pongamos la sonda de la fuente de calor, de la bombilla, de la resistencia de silicona o resistencia rígida, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que para calibrarlo tenemos que poner aquí encima de los huevos un termómetro. Y una vez que aquí esté funcionando un tiempo y aquí tengamos 38, tenemos que ver qué temperatura tenemos encima de los huevos. Eso tiene que ser un termómetro de confianza. Pues nada, que aquí conseguimos 38 grados. Perfecto, no tenemos que calibrar porque nos ha salido bien. Suerte, pero nos ha salido bien y ya viene calibrado, ¿vale? A la distancia que hemos colocado la sonda viene perfecto y ya no tenemos que tocarla para nada. Porque si aquí tenemos 38 y aquí a la altura de los huevos tenemos también 38, pues entonces perfecto. Pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso. Tú imagínate que aquí tengamos 38 y ahora aquí, poniendo el termómetro, nos damos cuenta de que la medición nos dice que tenemos 35 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, tenemos aquí la tabla de valores de la calibración. En nuestro termostato venía como CA. Aquí era donde venía la calibración de la sonda. Todos los termostatos digitales tienen el apartado de calibración y parten de cero, vienen ajustados de fábrica en cero y podemos darle para arriba hasta 10 o 20 y para abajo exactamente igual. A menos 1, menos 2, menos 3, así hasta menos 10 o hasta menos 20. Ese es el margen de corrección que tenemos en nuestro termostato y que va de sobra. No te preocupes por eso, que tenemos de sobra. En nuestra incubadora hemos dicho que el termostato marcaba 38. En cambio, en la bandeja de huevos dijimos 35, ¿no? Que además es el caso que nos ha ocurrido en nuestra incubadora de caja de cartón y por eso he puesto ese ejemplo, porque a nosotros en la calibración nos hemos dado cuenta de que marcando el termostato 38, en la bandeja de huevos teníamos 35. ¿Cómo hacemos que esto y esto concuerde? Pues bien, aquí hay una diferencia de menos 3 grados. Pues cogemos CA y nos vamos hasta menos 3. ¿Vale? Ponemos nuestra calibración de la sonda en menos 3 y rápidamente el termostato corregirá y le meterá 3 grados más de temperatura a la altura de los huevos. Esa es la calibración de la sonda. Tenemos que jugar hacia arriba o hacia abajo, depende de la diferencia que haya de temperatura entre lo que nos marque el termostato y lo que nos marque los termómetros o el termómetro que pongamos a la altura de los huevos. Es importantísimo que sea a la altura en la bandeja de los huevos, porque ahí es donde nos interesa tener la temperatura de 38 grados en mi caso. Si tú quieres incubar a una temperatura supuestamente perfecta, 37,8. Esta es la calibración de la sonda y eso es lo que hemos hecho en nuestra incubadora en caja de cartón. Es el filo de la caja, de la incubadora. Antes de que pasemos a ver qué es lo que ha pasado con la incubación, con la prueba, quiero deciros que mi idea en un principio era poner bayetas de cocina, trapos de cocina cortados a tiras por aquí, tanto en el filo como en la puerta, para que la puerta quedara completamente hermética.
Nosotros no se lo hemos puesto para la incubación. ¿Y con eso qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que la puerta no queda hermética y por aquí va a salir y va a entrar aire. Por eso no le hemos hecho ningún agujero a la incubadora de ventilación interna, porque con la separación que va a quedar en la puerta va a haber suficiente renovación del aire. ¿Qué ocurre? Que yo a ti te recomiendo que sí lo hagas, que le pongas por aquí algo, ya sea de corcho, de goma espuma, una bayeta de cocina aquí y en el filo de la puerta para que quede cerrada, y ahora por dentro le hagan los orificios de ventilación como hicimos con las incubadoras en congelador. Un orificio pequeño aquí abajo y otro orificio pequeño aquí arriba, y en el otro lateral exactamente igual, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho porque no hemos tenido tiempo y hemos aprovechado esa separación de la puerta, de que no queda totalmente hermética, para dejarlo como salida del aire. Y la verdad, ya te lo puedo adelantar, nos ha ido bien, no nos ha ido nada mal. Pero que yo, si hubiera tenido tiempo, evidentemente te lo recomiendo, que le pongas algún tipo de sellado para que cuando cierres la puerta, al hacer así, quede completamente hermética. Entonces, agujero aquí abajo, agujero aquí arriba, en los dos laterales, un agujero pequeño de unos 2 milímetros de diámetro como máximo, y ya con eso tendríamos esas dos cositas solucionadas. Ya ha llegado el momento de hacer la prueba a nuestra incubadora, después de hacerla, después de probar, después de calibrarla, y bueno, hemos añadido ya agua a los dos vasos. Me vais a perdonar si se desenfoca, porque como esta incubadora, como recordaréis, es con una bombilla, pues los medios que tenemos ya sabéis cuáles son, y la imagen evidentemente se puede desenfocar si enfocamos a un sitio donde haya más luz o menos. Por eso, mientras menos enfoquemos la bombilla, mejor que mejor, y así la cámara, la imagen no se volverá loca. Vamos a hacer la prueba con unos huevos de gallina. Y aquí tenemos los huevos ya metidos en nuestra incubadora. Hemos metido pues 12 huevos, una docena. ¿Para qué vamos a meter más? Están sueltos en la bandeja, tienen espacio de sobra para girarlo. Y bueno, esta es la primera prueba que le vamos a hacer a nuestra incubadora en caja de cartón, con 12 huevos de gallina, gallinas ponedoras cruzadas, aquí les decimos gallinas cortijeras o mil razas, porque son cruces y cruces de gallinas ponedoras. Están sueltas por el campo y yo creo que la efectividad en lo que a pises se refiere va a ser bastante buena, porque hay muchos gallos sueltos de promedio por cada gallina, ¿no? Es lo principal, que los huevos sean de calidad, huevos, ya te digo, de unos animales que están todo el día sueltos por el campo, comiendo buen pienso y comiendo bichillos, hierba, es lo importante. Por eso hay que estar muy seguros, siempre que se pueda, de que la calidad de los huevos es buena. En este caso yo creo que sí. Vamos a ver lo que ocurre en estos 21 días de incubación. Y bien, de nuevo estamos aquí, llevan ya aproximadamente una semana. La incubadora va bien, prácticamente manteniéndose en los parámetros de incubación que le hemos dado. Ya sabéis que a mí me gusta incubar a 38 grados. 38 apaga y 37 se vuelve a encender, y de momento pues la temperatura y la humedad parece que siguen bien, y nada, la incubación va a continuar y el tiempo nos dirá cómo va. Importantísimo que no se nos olvide, evidentemente, tener agua siempre en los vasos. Prácticamente este seguimiento lo estamos haciendo más rápido, porque ya sabéis prácticamente cómo hemos hecho los otros seguimientos a la otra incubadora, y lo que nos interesa, yendo al grano, es a ver qué es lo que ocurre cuando llevemos esos 21 días de incubación. Según mis cálculos, pues la cosa tiene que estar a punto de empezar ya. He dejado de voltear los huevos. Los 3 últimos días, como sabéis, pues yo dejo por lo menos de voltear los huevos, y a esperar poquito a poco a ver lo que pasa. No quiero ni abrir la puerta siquiera, porque aunque parezca mentira, ahora mismo tenemos 0 grados de temperatura, nos está atravesando una ola de frío. 0 grados de temperatura marcan los termómetros de madrugada y al comienzo del día, así que el termostato evidentemente en esta jornada está trabajando de lo lindo. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy diciendo, en cuanto he abierto un poquito la puerta,
Fijaros a qué temperatura se nos ha ido el termostato, a 22,4. Ahora empezará a subir, pero muy lentamente, porque con esa temperatura exterior, evidentemente la temperatura interior la pierde rápido en cuanto abrimos la puerta y tardará muchísimo en ir recuperando de nuevo hasta alcanzar los 38 grados, que es donde volverá a cortar. Y además, como sabéis, pues bueno, el cartón no es precisamente demasiado aislante. Y bueno, me refiero a la anchura que le hemos dado, evidentemente al refuerzo que le hemos dado a nuestra caja, y por eso mientras menos la abramos, mucho mejor. Y como ya estamos en ese periodo en el que no se voltean los huevos, pues intentaremos abrirla lo menos posible en estos 3 últimos días. Y ya estamos en ese tiempo donde debe haber resultados, y mirad, esperemos que con esta luz de la bombilla no se desenfoque, pero ya veis ahí un huevo picado. Eso es buena señal, el primero, y a ver si no se desenfoca, porque al lado, con esta imagen despacito, despacito para que la cámara no se desenfoque, ahí hay otro huevo picado. Hay ahora mismo 2 huevos picados en la incubadora. Esto parece que marcha y vamos a ver lo que ocurre. Les vamos a dejar tiempo. Le he abierto para girar un poquito los huevos para que se vean pues esos 2 que están comenzando ya su trabajo para nacer, si es que todo sale bien. Y evidentemente la he tenido que volver a cerrar rápido, porque seguimos con mucho frío aquí en Marchena, y evidentemente mientras menos movimiento le hagamos a la incubadora, mejor que mejor. Y bueno, ahí estáis viendo cómo hay algunos que incluso se han adelantado a los huevos que estaban picados en la anterior grabación, ¿no? Ahí tenemos 2 pollitos fuera ya de el cascarón, y algunos que vienen también por ahí picados. Como digo, no quiero abrir la puerta de la incubadora porque hace mucho frío. Lo cierto y verdad es que si hubiera tenido que sacar para mí en este tiempo, no lo hubiese hecho, seguro que no. Con este frío todo supone más gasto y más cuidado con los pollitos, porque necesitan más tiempo la luz después en las criadoras y demás. Pero bueno, había que probar la incubadora y no podemos mirar el tiempo en el que estamos, porque si no los vídeos iban a tardar muchísimo, ¿no? Como ya digo, hay 2 pollitos y también se pueden ver algunos huevos picados. Hay un plano de estos 2 pollitos, uno amarillito y otro más oscurito, así de cerca. Ya digo que no puedo tocar mucho el zoom de la cámara porque se desenfoca con la luz de la bombilla, y como veis por ahí se puede ver el otro huevo picado. También ese blanco que veis ahí, no sé si se apreciará bien en las imágenes, también está picado. Por allí hay otro huevo que es el huevo así con pintitas. Ahí está, que estaba picado y que no se ha movido. Es el mismo que en el anterior vídeo vimos que fue de los primeros que estaba picado, pero que se ha quedado por ahí un poquito más atrasado. Muchos me preguntáis que si tardan mucho en nacer. Pues eso es como todo. Hay algunos que se toman más tiempo y otros menos. Ahora, si ya hablamos de día, pues entonces ya no empieza a ser la cosa normal, ¿no? Hay un poquito de todo y eso lo da sobre todo la experiencia. Ahí está nuestra incubadora en caja de cartón, en pleno funcionamiento. Y yo creo que ya la próxima grabación que hagamos, tenemos que salir ahora y vamos a tardar. Yo creo que veremos ya en el siguiente trozo, en el siguiente vídeo, pues todo el desenlace, porque vamos a salir, como digo, para bastante tiempo. Es una lástima porque me hubiera gustado seguir grabando paso a paso los nacimientos que se hubieran ido produciendo, y por supuesto si pilláramos algún pollito saliendo del cascarón, pues también grabarlo como hemos hecho en otras ocasiones. Y aquí tenemos un montón de pollitos en nuestra incubadora en caja de cartón. Acabamos de llegar y bueno, nos encontramos con esto. Hay que contarlos bien por encima, no sé cuánto habrá, pero por lo menos 7 u 8 pollitos aproximadamente, y también algunos huevos que todavía están sin salir. Vamos a abrirla, aunque sea un momento, para que no se vaya mucha calor, y vamos a intentar contarlo y poder decir datos más fiables. Vamos a ver ahora sí, con la puerta abierta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este de la punta 9. Y por lo tanto, para la docena, 1, 2,
Y vamos por el tercero, tiene que haber un tercer huevo, ahí está. Y 3 huevos que están todavía sin salir, aunque aquí hay un huevo picado, este blanco. Vamos a ver, lo dejaremos más tiempo, evidentemente vamos a ver qué pasa. Este que no tiene nada. Y el otro blanco, que parece, no es. Pues que también está, pero lo dejaremos todavía aquí un poquitín más. De momento, pues este es el resultado. 3 huevos que no han salido. De esos 3 hay uno que es este que veis aquí, que está picado, que el pollito está ahí. No sé si vamos a ver lo que pasa. Y el resto pues ya lo estáis viendo ahí. Lo sacaremos ahora y lo pasaremos a la criadora para dárselos a su dueño, evidentemente, para que no estén aquí más tiempo manchando la bandeja y demás. El resto es 9 pollitos, de los que veis son 3 oscuros y los demás son todos amarillos. Es el resultado de momento de esta nuestra incubadora en caja de cartón, que la hemos montado paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Como os dije al principio, una incubadora en caja de cartón y además con buenos resultados. Explicado todo del principio al final y de una forma lo más sencilla posible.